Buenos días. Vamos a dar inicio al webinar analizando datos de la integración entre CiuGuaraní y Moodle mediante el cubo y tableros. Mi nombre es Sabrina Baisi, formo parte del equipo CiuWichi y voy a estar acompañada por el coordinador del equipo, Mariano Menéndez, y por Hernán Cobo. Ellos van a estar atentos al chat por si no se quiere escuchar o se me llega a cortar la transmisión. La modalidad del webinar tendrá una duración de 1 hora, donde los primeros 45 minutos van a estar compuesta de la exposición, y los últimos 15 van a ser destinados para las preguntas. La idea es que durante el bloque de 45 minutos no haya interrupciones y que las preguntas queden para el bloque final de 15. Este material está siendo grabado y luego será subido a YouTube para que quede disponible. Muy bien. El temario de este webinar es una breve introducción a CiuWichi, cuál es el objetivo del sistema. Vamos a navegar el cubo académico de Guaraní 3 Moodle, el tablero del portal gerencial, y también vamos a ver un par de ejemplos de las vistas. Luego vamos a ver cómo es el acceso a los datos del cubo Guaraní 3 Moodle, cómo se cargan esos datos en este cubo, y algunas cuestiones de implementación. Comenzamos viendo de dónde provienen los datos de CiuWichi. Como ustedes ven en la parte izquierda, tenemos una columna con todos los sistemas de gestión o transaccionales. Muchos de ellos se encuentran instalados dentro de la universidad para manejar lo que es la cuestión académica, encuestas, presupuestos, patrimonio y compras, los datos del personal, de infraestructura edilicia y de facturación y cobro. Algunos de ellos se encuentran instalados fuera de la universidad, como es el caso de Araucano, RUN y Querandíes, que se encuentran en la SPU, en la Secretaría de Políticas Universitarias. Lo que nos permite Wichi es traer la información proveniente de todos esos sistemas fuentes a través de una herramienta llamada PDI, Pentaho Data Integration, con la cual se realizan los ETL, que significa extracción, transformación y carga, load en inglés, y que en este esquema se ve con esta flechita. Y nosotros extraemos e importamos esos datos de la base de datos CiuWichi, que es de tipo Data Warehouse, que vemos ahí en el centro, con el objetivo de poder analizar esa información. Así como los sistemas que se encuentran a la izquierda son las transacciones y las gestiones de la vida de la universidad, en el CiuWichi el objetivo central es hacer las consultas y el análisis de datos. Como vemos ahí, el análisis lo podemos hacer mediante los cubos o a través de ciertos tableros del portal gerencial, que son consultas predefinidas que van con la versión de CiuWichi. Eso es para un análisis interno de la universidad, que puede realizar cualquier persona interna en la universidad. Y también hemos incorporado a partir de la versión 6.0 el portal de transparencia para dar cumplimiento a la ley de transparencia de la información, que las universidades están incluidas, mostrando ciertos tableros de los datos provenientes de los sistemas que quedaron ahí remarcados, los datos académicos y estadísticos de Ciudad Araucano, datos de Pilagá, de compras y de patrimonio provenientes de Diaguita, y del personal provenientes de Mapuche. El objetivo de este portal es que los datos sean públicos. Si la universidad decide poner este tablero público,
cualquier persona, ya sea interna o externa en la universidad, va a poder acceder a esta información. Yendo puntualmente a lo que es la integración de Guaraní 3 con Moodle, tenemos la base de datos Guaraní 3 y la o las bases de datos de Moodle, ya que la universidad puede tener N Moodles instalados. Tenemos los ETLs que van con la versión 670 de Wichi para conectarse a esas bases e importarlas a la base Siwichi, y como resultado tenemos el cubo Académica Guaraní 3 Moodle y los tableros del portal gerencial. Además de los datos de los cubos de Guaraní 3 que ya teníamos, el de alumnos, el de rendimiento académico y el de procedencia. Cuando entramos a Siwichi van a ver esta pantalla que tiene dos partes centrales. Una es el portal gerencial y la otra son las vistas hechas sobre los cubos. Tenemos un sistema de carpetas. Acá hemos remarcado la carpeta académica Moodle dentro del portal gerencial y hemos remarcado la carpeta académica Moodle dentro de las vistas. Cuando elegimos esa carpeta, vemos en la columna de al lado las vistas que tenemos disponibles sobre ese cubo que van con la versión. Bien, estamos hablando de qué es un cubo. Un cubo es un modelo donde tenemos dos tipos de datos. Un tipo son las medidas, que representan lo que estoy contando, las cantidades, y el otro tipo son las dimensiones, que son los datos por los cuales vamos a cruzar esas medidas. Estamos viendo el cubo de Guaraní 3 Moodle, donde vemos tres medidas: la cantidad de usuarios, la cantidad de cursos y la cantidad de actividades, y las 17 dimensiones por las cuales vamos a analizar estos datos, como por ejemplo la fecha, la propuesta formativa, etc. Como podrán ver, las dimensiones tienen dos colores. Las 4 que están en color verde son datos que vienen de Moodle, y las que están en azul son las que integra Guaraní 3. Para el caso que tengan integrado Guaraní 3 con Moodle, van a poder usar todas las dimensiones. Para el caso que no lo tengan vinculado, o tengan Guaraní 2, o solo tengan Moodle, van a utilizar las de color verde, ya que las otras les va a dar todo vacío nulo y no tiene sentido el cruce. La dimensión persona y la dimensión usuario deberían coincidir. Persona es proveniente de Guaraní 3 y usuarios es proveniente de Moodle. Están justamente los dos para el caso de que no tengan la integración. Ahora vamos a ver cómo navegamos un cubo. Muy bien. Para navegarlo, vamos a Archivo, Nuevo, Psychoanálisis. Luego, haciendo clic en la flecha, nos muestra un combo de todos los cubos disponibles, que no se ve en el video, y elegimos el cubo Guaraní 3 Moodle, donde se despliegan en la parte superior izquierda las medidas y debajo las dimensiones. Vamos a hacer un ejemplo de cantidad de actividades por fecha. Elegimos la medida de actividades y luego elegimos el año, el mes y la quincena. Aquí vemos en formato de tabla la cantidad de actividades por fecha. Luego, con la lupa, seleccionamos solo algunos meses del 2020. Podemos pasar la fecha a columnas para seguir agregando dimensiones. Arrastramos la dimensión curso. Ahí vemos las actividades por curso.
Luego tratamos de darle un orden, en este caso elegimos medidas y columnas, entonces nos queda la medida arriba y las columnas en la fila de abajo. Luego elegimos el mini gráfico de la derecha, donde nos muestra la evolución de esos cursos en esos meses. Podemos quedarnos con alguno de esos cursos, y del menú de la derecha podemos elegir verlo en formato gráfico. Podemos invertir los ejes para verlo mejor, y ver un gráfico de líneas, donde nos muestra la evolución, y haciendo clic en alguno de esos puntos, nos va a mostrar los datos: el curso, el año, el mes, la quincena y la cantidad de actividades. Volviendo al formato de tabla, podemos elegir más dimensiones. Volvemos a colocar los ejes como estaban originalmente, y vamos a elegir el tipo de propuesta formativa y la propuesta formativa. Ahí vemos la cantidad de actividades por propuesta formativa y curso. Arrastramos hacia arriba para que lo ordene mejor. Y ahora elegimos las actividades, el tipo de actividad, y agregamos la actividad. Entonces ahí nos va a mostrar la cantidad de actividades por propuesta formativa, curso y actividad, en las fechas que hemos seleccionado. Para filtrar una actividad en particular, hacemos clic sobre la dimensión, tenemos un filtro para buscar, seleccionamos la deseada, le damos OK, y ahí nos muestra solamente las actividades en esos meses para la actividad que habíamos filtrado. Por último, elegimos la dimensión de personas para ver quiénes son las personas que realizaron este curso, y también podemos elegir el mini gráfico de evolución para ver las actividades de cada una de las personas. Bien, bueno, vamos a volver a la presentación. En este caso, vamos a ver las vistas que vienen con la versión. En este caso estamos viendo las actividades por mes, por propuesta formativa y cantidad de inscritos en la comisión. Vemos la propuesta formativa a la izquierda, la comisión, la cantidad de inscritos que tuvo esa comisión, la cantidad de bajas que hubo en esa comisión y el total de inscritos. Y del lado derecho vemos la medida de actividad con los meses de este año. En este caso, estamos viendo las actividades y la cantidad de usuarios por curso. Como se ve a la izquierda, tenemos los cursos, y vemos las medidas de las actividades y los usuarios en los meses de enero a mayo. Otro ejemplo es un gráfico de líneas, donde nos muestra la cantidad de usuarios que acceden por día al Moodle. Bueno, la versión trae varias otras vistas de ejemplo. Las pueden ver accediendo a la demo de Witchy. Ahora vamos a ver el tablero que hicimos para Moodle, para NI3. Vamos a entrar a la demo de Witchy. Muy bien.
Como ven, tenemos dos solapas, Moodle Guaraní 3, que tiene 3 tableros, y la solapa de solo Moodle, para los que no tienen integrado con Guaraní 3, que también tiene 3 tableros similares a los de la solapa anterior. Voy a aclarar que los datos son de demo y que por ahí no se condice con la realidad de la universidad. Bueno, pasamos al primer tablero, activos por día. Vamos a seleccionar una comisión. Y esto nos va a mostrar un gráfico. Y para saber qué es lo que nos está mostrando el gráfico, le vamos a hacer clic al icono de información. Y entonces ahí vamos a leer qué estamos viendo. La fuente, que es el sistema de Guaraní 3 y Moodle, se integra la información de ambas fuentes para la comisión que seleccionamos, y las medidas son inscriptos G3, que es el total de inscriptos a la comisión, ingresaron a Moodle, que es el total de alumnos que ingresaron al Moodle al menos alguna vez en el periodo de fecha que estamos viendo, e inactivos en el día en Moodle, que es el total de alumnos que no tuvieron actividad en cada uno de los días. Cerramos. Lo voy a abrir en pantalla completa para que se vea mejor. Perdón. Ahí está. Bueno, pasamos al segundo, que es el desgranamiento por quincena. Para este caso, también eligiendo una comisión, tenemos también las 3 medidas, que accediendo al icono de información vemos de qué se trata. Las dos primeras son iguales que la anterior, inscriptos en Guaraní 3 es el total de inscriptos en la comisión. Ingresaron a Moodle es el total de alumnos que alguna vez ingresaron a Moodle en el periodo que estamos viendo. E inactivos por quincena es el total de alumnos que no tuvieron actividad en Moodle durante cada una de las quincenas. Y el último tablero disponible de integración es el de activos en la quincena. Vamos a seleccionar una comisión, un año, un mes y la quincena que queramos ver. Nos va a mostrar un gráfico de tortas con la cantidad de activos en la quincena, que es el total de alumnos que ingresaron a Moodle en la quincena, inactivos en la quincena, es el total de alumnos que no tuvieron actividad en Moodle durante esa quincena, y los que nunca ingresaron a Moodle es el total de alumnos de Guaraní 3 que nunca ingresaron a Moodle, que estaban inscritos en esa comisión y nunca ingresaron. Ahora pasamos al tablero de solo Moodle. Vamos a ver 3 tableritos similares. Activos por día. En este caso no tenemos la comisión, pero en Moodle vamos a tener lo que es el curso, así que elegimos un curso. Vemos un gráfico de líneas. Para entender de qué se trata, vamos a la información. Tenemos, bueno, la fuente de datos que nos indica que los datos son solamente provenientes del Moodle. Y nos dice que una medida es los que ingresaron a Moodle, que es el total de usuarios que ingresaron a Moodle, y los inactivos en el día en Moodle, que es el total de usuarios que no tuvieron actividad en Moodle en cada uno de los días. Pasamos a la de desgranamiento por quincena. Es similar a la de comisión, solamente que elegimos un curso. En este caso vamos a tener las medidas ingresaron a Moodle, que es el total de usuarios que ingresaron a Moodle, y los inactivos en la quincena, que es el total de usuarios que no tuvieron actividad durante cada una de las quincenas. Y por último, vamos a ir a activos en la quincena. Elegimos
un curso, en este caso, un año, un mes y una quincena. Nos muestra el gráfico de tortas. Vemos qué significan esos datos. Activos en la quincena, es el total de usuarios que ingresaron a Moodle en la quincena, e inactivos en la quincena Moodle es el total de usuarios que no tuvieron actividad durante la quincena. Para el caso de los 3 tableritos de solo Moodle, no tenemos la información de la cantidad de inscritos que tuvo la comisión, porque eso venía de Guanani 3. Solamente vamos a saber cuántos usuarios ingresaron a Moodle. No tenemos la cantidad de inscritos en ese curso, por ahora. Muy bien. Bueno, volvamos a la presentación. Acá yo les había dejado por las dudas los ejemplitos. Y pasamos a los roles. ¿Quiénes van a poder acceder al sistema? Como ven, acá tenemos representada la base de datos Siwichi. Los cortes horizontales son las temáticas de análisis que representan cada uno de los sistemas fuentes de información o del tipo de sistema, o del tipo de dato o del tipo de dato de información. Para el caso puntual de Moodle, vamos a estar en la información académica. Vale aclarar que para la mayoría de nuestros cubos tenemos un corte que es vertical, que son las unidades de análisis, pero en este caso el cubo de Moodle no tiene la unidad de análisis todavía, así que el corte va a ser solamente el corte por temática, que es el corte horizontal. Entonces, para poder acceder a la información, tanto del cubo como del portal gerencial, vamos a necesitar el rol académica y el rol de carpeta académica. Bueno, ahora vamos a ver cómo son los componentes de la solución. Esta parte es un poco más teórica, pero la vamos a hacer más rapidita. Wichi, como todos los sistemas que tenemos en SIU, son todos desarrollos de código abierto, es decir, que no implica licencia, no hay que hayas que pagar, y son todos de códigos que pueden ser estudiados si uno tiene el personal técnico en la universidad disponible para hacerlo. Esto significa que la base de datos SIUWICHI, al igual que el resto de las bases de datos que utilizamos en SIU, en los sistemas transaccionales como Mapucho, Pilagá, etc., son Postgres SQL, que es libre. El Pentaho, como dice ahí en rojo, es Community Pentaho, que es una versión de Pentaho que también es de código abierto y libre, no hay que pagar ningún tipo de licencia. Este es el paquete principal de las soluciones que estamos utilizando, incluyendo la herramienta Saiku, que también es hasta el momento libre. Bueno, ahora vamos a ver cómo se configura una instalación de Moodle dentro del tablero de instalaciones de Wichi. Para acceder a este tablero, debemos ingresar al Pentaho y recorrer el árbol de carpetas que figura en la parte superior. Vamos a ir a SIUWICHI, administrar servidor, configuración, configurar instalaciones, y vamos a hacer una nueva instalación. Nos va a mostrar todos estos campos. Vamos a seleccionar el sistema fuente 13, que es el Moodle. Le vamos a poner un
un código de instalación, que es un campo alfanumérico, una descripción, el host, donde está alojada la base de Moodle, el puerto, el nombre de la base de datos, un usuario y clave para poder conectarnos, el motor de la base de datos Moodle, que por ahora hemos puesto nosotros Postgres o MySQL, el número de plataforma de Guarani 3, que en el caso que no tengan vinculado con Guarani 3, o tengan Guarani 2, o tengan solamente Moodle, se le pone un 1, luego si tienen más instalaciones se le pone un 2, un 3, y así sucesivamente le van poniendo números consecutivos. Y para el caso que sí tienen la vinculación con Guarani 3, tienen que ir a la base de datos de Guarani y fijarse en la tabla INPB plataforma el número de plataforma que le corresponde a este Moodle que estamos configurando. Y por último, el campo instalación activa S o N. ¿Esto qué significa? Si nosotros tuviésemos más de un Moodle y queremos actualizar solamente uno de ellos o alguno de ellos, tenemos esta opción para activarlos o desactivarlos y que los cargue o no el ETL de carga. Bueno, una vez que le damos guardar, lo vamos a ver como se muestra en esta imagen. Lo vemos ahí en el recuadro rojo. Y nos va a dar la posibilidad, haciendo clic sobre la fila, de modificar alguno de los datos. Podemos modificar el campo de código de instalación, el host, el puerto, la base de datos, el nombre y la clave del usuario, el motor, el número de plataforma Guarani y si la instalación está activa o no. Bueno, ahora pasamos a cómo se cargan los datos en la base de datos de Siwichi. En este caso estamos viendo cómo va a ser la carga de Guarani 3 integrado con Moodle. Para esto vamos a ir a la carpeta de ETL que viene con el paquete Siwichi y vamos a navegar hasta carga de datos, Guarani 3, y vamos a editar el archivo principal carga Guarani. Para el caso de la integración con Guarani, lo único que tiene distinto es que se agrega un parámetro, carga Moodle, que es este que está acá, y se le pone sí o no. Si tenemos ya configuradas las instalaciones de Moodle, le ponemos sí y ya nos cargaría todas las instalaciones de Moodle que hayamos configurado y que le hayamos puesto instalación activa igual a S. Los parámetros de Guarani 3 son básicamente la conexión a la base de datos Wichi, un directorio donde se van a descargar temporalmente los archivos en extracción, carga de instalaciones, el número de instalación que vemos en el tablero de instalaciones, bueno, si vamos a cargar Moodle, sí o no, y carga de periodo, que es el periodo de datos que queremos cargar de Guarani 3. Si le ponemos un 0, nos carga todos los datos de Guarani. Para el caso de datos de carga de solo Moodle, vamos a recorrer la carpeta de TLs y vamos a ir hasta carga de datos, Moodle, principal carga Moodle. En este caso vamos a tener solo la conexión de la base Wichi, un directorio temporal donde van a hacerse la descarga de los archivos temporales, y nada más. En este caso no tenemos número de instalación, porque este ETL carga todas las instalaciones de Moodle que hayamos configurado en el tablero de instalación. Y que tengan, obviamente, el campo de instalación activa igual a S. Tanto en Guarani 3 como en solo Moodle se cargan todas las instalaciones que hayamos configurado en el tablero de instalaciones.
Bueno, tenemos acá algunas preguntas frecuentes que nos has hecho hasta el momento. Si tienen Guaraní 2, ¿pueden cargar los datos de Moodle a Wichi? Sí, pueden cargarlos. Lo único que no van a tener la integración, es decir, al analizar los datos desde el cubo, solamente van a usar las dimensiones que estaban en verde, que son las provenientes de Moodle. Todas las dimensiones que estaban en azul, que eran las de Guaraní 3, no van a tener datos. Van a tener todo vacío nulo. Si tienen Guaraní 3, sin vincular con Moodle, ¿pueden cargar los datos de Moodle a Wichi? Sí, al igual que la respuesta anterior, van a tener disponibles solamente las dimensiones de color verde y las dimensiones de color azul no las van a tener. ¿Desde qué versión de Guaraní permite el vínculo con Moodle? A partir de la versión 3.16. Si tengo varias instalaciones de Moodle, ¿puedo cargar los datos de cada instalación en Wichi? Sí, se configuran en el tablero de instalaciones todas las instalaciones que tenga de Moodle, y luego se ejecuta el ETL y las carga todas en una sola ejecución. ¿Qué versión de Moodle soporta la carga? Por ahora nosotros hemos probado la versión 3.4 y la versión 3.5. Sabemos que hay más recientes, no las hemos probado, suponemos que igualmente van a funcionar, porque nosotros sacamos todos los datos de una tabla de logs. Y por último, que cuentan las medidas, actividades, usuarios y cursos. Bueno, para este caso, podemos ir a la documentación que tenemos disponibles, entran a la página de documentación, vamos a la parte de Wichi, elegimos la última versión, acá vamos a los cubos, elegimos el cubo Guaraní 3 Moodle, y acá vamos a tener la definición de todo el cubo. ¿Qué son las medidas? La descripción de qué es lo que cuentan y qué son las dimensiones. Cada una de las descripciones con la descripción. Bueno, volviendo a la presentación. Seguimos. Con algunas cuestiones de implementación para ya después pasar a las preguntas. Bien, vamos a necesitar para la implementación que haya una autoridad y un equipo definido que promueva el proyecto y que nos definan referentes tanto técnicos como funcionales del proyecto. Y bueno, este es un proyecto transversal, por lo que esto tiene la complejidad de justamente involucrar a muchas áreas. Sabemos que no es fácil, pero bueno, lo importante es que alguna de las áreas tomen la iniciativa y después se vayan involucrando el resto. Y después es muy importante definir un equipo técnico que haga de soporte, tanto en la instalación como luego en la carga de datos. Es muy importante que la actualización de datos esté al día, digamos, que los datos estén actualizados. Y después, bueno, dar soporte al personal interno de la universidad para las dudas que surjan. Después es importante definir una estrategia de implementación, por qué área comenzar, quiénes van a ser los usuarios y las áreas de análisis de datos, definir un procedimiento de autorización para los usuarios, para darle acceso a los sistemas, es decir, definir a qué usuarios le doy acceso a qué sistema, mediante qué procedimientos, una firma, una nota, etc.
Después, otra cosa importante es la periodicidad de la carga de los datos de Wichi. Que bueno, algunos sistemas van a requerir una carga diaria, otros semanal, quincenal, mensual, etc. Esto se puede configurar, los ETLs son configurables y se puede dejar para que la carga se haga automática, diariamente o semanalmente o mensualmente, eso como lo definan en la propia universidad. Después vamos a necesitar que realicen controles luego de cada carga y que definan quiénes lo pueden realizar. Una capacitación interna, que se haga una capacitación al personal de la universidad para poder manejar los cubos y el pentaho y los tableros. Y por último, del lado SIU, les vamos a brindar soporte a través de los foros, de la wiki, que es la que les mostraba recién, que tiene toda la documentación de los cubos, por medio de GDS, que es nuestro sistema de solicitudes, donde ustedes van a poder solicitar nuevas funcionalidades para los cubos o reportar algún error. También tenemos el curso a distancia que se brinda casi mensualmente y tiene una duración aproximada de 3 semanas, donde se aprende a utilizar la herramienta Saiku que veíamos al inicio, y bueno, los webinars que estamos brindando durante este año. Bueno, ahora pasamos a las preguntas. Para las preguntas pueden usar, bueno, el chat como gusten o si quieren abrir el micrófono también no hay ningún problema. Hay una pregunta, es si los docentes asignados a cada curso se pueden agregar. Sí. Sí, ahí la complejidad que tenemos es que están todos los docentes asignados, ¿no? Es la solución que tenemos en el de rendimiento académico, que tenemos concatenados todos los docentes que hay asignados a cada curso. Y es así. Claro, tendríamos que concatenar todos los docentes en un solo campo y bueno, se ve medio feo, pero bueno. Perdón, además depende un poquito de si están usando Guaraní 3 o no. Porque también, si usan solamente Moodle, van a ver a todos los docentes con todas las actividades de los docentes. ¿Sí? El problema es cuando lo tienen con Guaraní 3, que ahí los docentes no están en la misma categoría. Claro. Bien, Viviana pregunta, las actividades docentes. No entiendo la pregunta. Sí, las actividades de los docentes, en realidad el cubo de Moodle tiene una dimensión que es el rol, ¿sí? Que ahí ustedes van a ver si es un docente o es un alumno. Y van a poder contar las actividades. Claro, están contempladas. O sea, el cubo lo tiene, claro. Lo tiene, sí. Y es claro, entendí, es el rol que tenemos dentro del cubo. Si querés mostrarle un segundo, Sabri. Dale. No había visto la dimensión, por eso lo consultaba. Imaginaba que con el rol se podía ver, pero no lo había visto en los ejemplos, por eso lo preguntaba. Sí, no hay problema, lo mostramos si te parece, un segundo es. Y mientras vamos viendo otras. Perdón, pero esto.
Cristian dice, no vi las medidas dando vuelta. No termino de entender la pregunta. Y acá vamos a ver. Abro el cubo directamente. Ajá. Marita pregunta si dejamos grabado. Sí. Si esta charla va a quedar grabada, va a quedar subida a YouTube. Después vamos a pasar el link de dónde está. Bien, ahí voy a entrar al cubo. Seguimos los roles. Ahí, por ejemplo, seleccionamos actividades, un año, y seleccionando los roles. Ahí vamos a poder ver todos los roles. Estos son roles de Moodle. Son los roles de Moodle. Sí, porque ahí Carla pregunta justamente con Guaraní 3 se tendría que tener en cuenta el rol del docente, de los docentes. El rol que tenemos acá, como decía Sabrina, es de Moodle. En realidad, por ahí lo que se podría poner en comparación es si el rol que está teniendo en la comisión por el lado de Guaraní coincide o no con el rol asignado en Moodle. O sea, porque a veces vos le pones como docente titular y lo pones como docente en Moodle, y en el Guaraní lo pones como, no sé, ayudante, y en el Moodle lo seguís poniendo como docente. Todas esas cosas en algún momento sirvan para improvisarlas. Sí, cuando se agreguen, si se agregan los docentes, le podríamos agregar qué rol tiene ese docente. Claro, por el momento en Guaraní 3 no tenemos los docentes, tenemos solamente los alumnos. Por lo tanto, si uno mira integrado con Guaraní 3, en teoría va a haber solamente la parte de estudiantes acá. Pero cuando integremos también los docentes va a estar justamente, se van a poder ver los dos roles para ver si están bien asignados o no. Bien. Hay otra pregunta de Diego Espósito. Pregunta, ¿hay que editar los parámetros de carga utilizando la herramienta para ver los ETL o se puede configurar con Kettle como el resto de las cargas? Sí. O sea, sí, eso es igual. Es igual que como el resto de las cargas. Toda la parte más técnica de ETLs está en la guía, como siempre, y se les indica ahí cómo cargarlo. Y es igual al resto de los otros sistemas de gestión, digamos. O sea, se puede hacer con Spoon la carga o con Kettle. Y la de la configuración es igual. Sí, Sabri lo mostró con Spoon porque es más lindo gráficamente, pero en Kettle se carga igual. Bueno, acá Cristian pregunta, tengo el curso 1 y querría ver quién es el docente de ese curso. ¿Eso es complicado? ¿No se puede traer de G3 o G2 el docente asignado a la actividad? Podemos traerlos concatenados, lo mismo que habíamos dicho antes. Por el formato de Data Warehouse, más que nada, es la complicación. Mabel pregunta, dice, lo de la grabación es importante poder acceder. Quédense tranquilos porque todos los webinars que está dando SIU están en YouTube. Se suben a YouTube, así que eso va a estar disponible. ¿Qué implica estar activo? ¿Qué lo define? Pregunta Lisandro. ¿Se referirá al campo del tablero? Sí, supongo que sí. Que es lo que si te referís al chat. campo del tablero, eso significa que lo pones en sí cuando querés hacer la carga de ese Moodle y lo pones en no cuando no la querés cargar. Porque puede ser el caso de que, no sé, o apaguen un Moodle y no necesiten cargar esos datos,
o tengan más de un Moodle y solamente quieran actualizar los datos de uno solo. Entonces, con ese campo activo, sí o no, vos configurás la carga o no de los datos del Moodle de esa instalación. Acá dicen, hola, nosotros tenemos vinculado Guaraní 2 con Moodle 3.8. Estaría bueno poder implementar Switchy con esa funcionalidad. ¿Se pueden aplicar los procesos de ETL para que tomen las tablas de Guaraní 2 en lugar de las de Guaraní 3? No, es bastante complejo, porque las tablas son totalmente distintas. Sí, o sea, lo que podemos hacer, digamos, esto salió para hacerlo con, o sea, el pedido fue para hacer con Guaraní 3, que es lo que están pasando la mayoría de universidades. Y bueno, o sea, si ustedes lo necesitaran, podemos, o sea, darles una mano para que lo modifiquen al ETL. Total, es algo totalmente abierto. Pero no hay idea de hacerlo para Guaraní 2. Sí pueden importar, obviamente, el Moodle directamente, como decía Sabrina. Claro, van a ver solamente los datos de Moodle sin integrarlos. La presentación va a estar disponible en YouTube, sí, para ver después nuevamente. Ale pregunta si el desgranamiento por quincena, aparte de la parte estadística, también puede devolver los datos de alumnos, quienes ingresaron y quienes no, por ejemplo, nombre y apellido, esas cosas. Sí, claramente mirando en el cubo, uno lo que hace es bajar la dimensión de la persona, del alumno, y entonces va a ver la lista y puede clasificar cuáles ingresaron y cuáles no. Esa información justamente para poder hacer un seguimiento de los chicos que no están entrando, por qué no están entrando, etc. Ese es el objeto casi más grande de estos cubos. Claro, o sea, la parte de los tableros es como un vistazo más general. Cuando queremos ir más al detalle, como por ejemplo las personas, lo mejor es navegarlo en el cubo. Sociales pregunta si lo pueden hacer. El tema es que es la base Informix de Guaraní 2. Claro. Ese es el problema que tenemos. Sí, poder se puede, ¿eh? Poder se puede. Sí, quizás tendrían que pensar en bajar un archivo a textos y de ahí lo resuelven. Claro, porque no son tantos datos tampoco que... Bueno, sí, o sea, los de asociación sí son, pero es necesario bajarlos, claro. ¿A qué se llama tener una actividad? Es haber ingresado al aula, a partir de qué acciones que hace el alumno o el docente queda registrada la actividad de la persona. Bueno, todo eso está acá en la documentación. Las actividades son la cantidad de acciones registradas por Moodle. Nosotros estamos tomando esos datos de una tabla de logs de usuarios de Moodle, y bueno, cada una de las acciones se cuenta como una actividad. Bien, ahí Mabel copió el link de YouTube. Muy bien, Mabel. Gracias. Cualquier cosa de sociales, bueno, no sé qué persona está, nos escriben a wichi@ciu o nos ponemos en contacto y vemos si les podemos dar una mano para la gente de sociales. Verónica, perfecto. Bien. Bueno, ¿no hay más preguntas? Ahí. ¿Cómo se agregan dimensiones al cubo? Soy usuario de Wichi en una unidad académica y a veces necesitaría más información. Bien, en realidad eso, bueno, si necesitan más dimensiones,
si quieren solicitarnos a nosotros, nosotros, bueno, en ese caso implica un cambio en el ETL y un cambio en el modelo, y un cambio en la base de datos si es un dato nuevo. Si es algo que sirve a todo el mundo, obviamente lo hacemos. Si quieren algo muy específico o es algo personalizado, podemos, bueno, nos ponemos en contacto y les podemos dar una mano a ver cómo lo pueden hacer. Bien. Bueno, si no hay más preguntas. No hay más preguntas. Ahí viene otra. Preguntas. Alisandro pregunta el tema de actividades. Sí, actividades en otros lugares de Moodle también se lo cuenta como clics en algún sentido. O sea, lo que hace es nosotros lo que tomamos el registro log de Moodle, como decía Sabri. Por lo tanto, no tenemos semántica de lo que la actividad significa. Es decir, contamos un 1 igual a una actividad que sea leer un libro de 800 páginas o mirar un pequeño aviso. Los dos fueron un clic para acceder a la información y quizás alguno llevó muchísima elaboración y mucho trabajo y otro fue muy poquito. Esto no distingue esas variantes. Para poder distinguirlo ya hay que entrar muy, muy específico en cada Moodle y ver cómo cada docente cataloga a sus actividades. Hay algunas actividades que para algunos docentes son muy importantes, más que otras, pero en cada curso la lógica que se usa es distinta. Por lo tanto, no es tan fácil llegar a poder valorizar o evaluar o ponderar las actividades. Por eso esto es un contador, es algo relativamente liviano, si se quiere, y es un punto de inicio que nos sirve para saber el nivel de participación que tiene el alumno, sabiendo que cuando el alumno está participando poco en relación a lo que participa el resto, me da un indicador de que pareciera que hay menos participación. Eso no significa que trabaje menos, no podemos deducir eso de estos números. Obviamente hay que seguir trabajando y hay que empezar a evaluar esos clics, pero no va a ser un tema fácil porque ahí van a necesitar la interacción con cada docente y con cada curso. Es un tema que es bastante más complejo. Bien, me parece que estamos. Perfecto, Lisandro. Perfecto, Gabriela. 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 Alias Lisandro. Soy Gabriela. No leí el final. Bueno, por último les dejamos ahí unos links de interés. Pueden acceder, se me fue, pueden acceder a, el primero es la demo de Witchy, el segundo es el portal de transparencia que hablábamos hoy, y el tercero la documentación en la wiki, que estábamos viendo recién también, donde explica cada uno de los cubos. Y por último les damos el mail de nuestro equipo, que es witchy@ciueduar, por cualquier consulta que no puedan canalizar por los foros o por GDS, nos escriben ahí. Y bueno, muchas gracias. Chau, chau. Bueno, un gusto, saludos, que tengan buen día. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.